Buenas noches, profesor y equipo. Buenas noches, Pedro, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, gracias al Señor. Estamos por aquí ya, vamos a nuestro último encuentro de este curso, ¿eh? El encuentro de la última unidad. ¿Y cómo le fue en la unidad pasada? ¿Pudo hacer la entrega? ¿Pudieron hacer la entrega? La unidad 5. Hola, buenas tardes. Hola, hola, bienvenida. Gracias. Le comentaba a Pedro que este es nuestro último encuentro ya del curso de avanzado y que cómo les habían ido con las entregas de la unidad 5. Si pudieron avanzar sin mayores contratiempos. Sí, en mi caso he avanzado. Al principio estuvo un poco retrasada porque estamos en temas de presupuesto y la verdad que así hemos tenido unos días bien complicados, pero ahí vamos. Excelente, excelente. Esa es la actitud, que estar positivo. Sí. Sí, la pude terminar, profe, pero la verdad que era un poco confusa por los códigos y eso, pero sí, gracias a Dios pudimos realizarla ya. El lunes la entregué. Sí, esta vez Excelente. era cada vez un poquito más complicada. Sí. Sí, vi algunos comentarios en el foro de dudas y eso, y algunos los respondí el día de hoy. Eh, pero es parte del proceso. Bien. La actividad del día de hoy también tiene que ver con BBA, pero es un poco menos compleja. Desarrollamos el curso así para que así, si en dado caso tenían alguna duda o algún tema con esa actividad que la del formulario es la que es un poco más compleja. Entonces, verla en este último encuentro. Pero las actividades de hoy van a ver que son mucho más fáciles y el objetivo es que vayan teniendo confianza y si más adelante le interesa profundizar sobre estos temas, entonces ya podemos trabajar algún curso de Visual Basic ya un poquito más orientado a la programación para que puedan desarrollar un poco más su conocimiento en la parte de macros programados. Bien, mientras los demás se integran, vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Por acá ya hemos habilitado la unidad 6, que es la que vamos a ver. Déjenme ver. Exacto, esta que está Disculpa, acá. Eva, habían unos temas también con los tiempos, ¿no? Que te decía que tenías unos atrasos de 179 días, de 180 días. Ah, sí, sí, pero eso no hay problema con esa parte, Ok. debido a que no hay problema con esa parte porque yo lo voy a ajustar antes de evaluarlo ahora, para que así quede todo listo. Incluso también Gracias. veo que, por ejemplo, aquí estas fechas están, veo que está saltada porque ya esta unidad la pasamos y esta también. Entonces, todo Sí, esto yo sí, lo voy a sí. corregir para que así no haya tema con eso. Entonces, buenas noches, Omar, bienvenido. Entonces, bueno, aquí tenemos la unidad 6. Vamos a profundizar un poquito más sobre BBA y ver el concepto de UDF. Básicamente, aquí tenemos la guía, que es con la cual vamos a trabajar. Ya esta guía va bajando un poquito lo que es el tamaño de la misma. Y si se fijan, en este caso solamente tenemos 24 páginas. Aquí vamos a trabajar la parte de funciones. ¿Se acuerdan en Excel intermedio que vimos las diferencias? Y en Excel básico también lo vimos. Vimos la diferencia entre una fórmula y una función. En el que, por ejemplo, una fórmula podríamos decir igual
A1 más A2. Eso es una fórmula porque simplemente yo inserto el símbolo de igual y introduzco dos celdas y un operador matemático que es el que va a hacer la función, en ese caso, o el trabajo. En el caso de la función en Excel, tenemos funciones, por ejemplo, ya ustedes conocen, acá en el área de inserción de fórmulas, de función, perdón, aquí están todas las funciones, ¿sí? Cerca de 400 funciones, poco más, hay aquí disponible para que ustedes puedan realizar los trabajos que necesiten. Entonces, esas funciones contienen una o varias acciones de las que hacemos en fórmulas de manera manual. Siempre pongo en ejemplo, por ejemplo, si tenemos que hacer la función de calcular, por ejemplo, un promedio. Si yo tengo que hacer el promedio, calcular el promedio de estos dos valores, yo tendría que hacerlo de la manera siguiente. Yo diría aquí, sumo los dos valores, ¿verdad? Que serían 180. Esa sería la sumatoria. Podría decir aquí igual, sería con la fórmula. Este valor más este valor. Ahí tengo una fórmula que se está ejecutando. Y acá tengo el valor que va a representar la cantidad de valores sumados. En este caso, y aquí podría decir igual al valor que tengo acá entre la cantidad de valores sumados, que serían estos. Al final voy a tener 90. Bien, hasta ahí estamos bien. Si se fijan, aquí utilizamos una función que, aunque lo sumé aquí directamente como fórmula, pero bien pudimos haber utilizado la función suma. Y aquí utilizamos la fórmula de dividir. Utilizamos dos fórmulas. Ya cuando hablamos de una función de este tipo, podríamos aquí decir, con el mismo valor, que si ejecutamos la función promedio, que ya trae consigo todo lo que tiene que hacer, promedio, yo simplemente le inserto los valores que quiero que él calcule. Este y este. Si quiero lo hubiese seleccionado ya, ambos. Y al final me va a dar el mismo resultado. ¿Ven? Entonces, ¿qué contiene promedio? Contiene estas operaciones que se realizan por separado si lo hago de manera manual. Y precisamente esa función, que lo vemos aquí en Excel como algo normal, algo que lo hacemos en nuestro día a día, también en el área de macros tenemos lo que son nuestras funciones. Y aquí pasamos a dar una breve descripción, haciendo un símil, que es lo que acabamos de hacer, en base a lo que puede hacer una función. Y aquí tenemos múltiples funciones que se pueden aplicar en el ámbito de programación del macro para que regrese un valor, para que obtenga un valor, para que convierta una expresión en un término booleano, que es un sistema numérico, para que convierta un valor en un tipo de datos, que convierta en una moneda en específica. Y ya estas son funciones que están pregrabadas y que hacen su tarea como tal. Bien. Y cada una de ellas la podríamos utilizar en la programación de en este caso, de macro. Bien, todas esas que están acá. La idea no es que se la aprendan todas, bien, sino que le den una ojeadita y vean qué tipo de trabajo podemos hacer con estas funciones. Y por qué no, podemos inclusive realizar, inclusive que cuando tengamos el resultado de una función, ese resultado sea la entrada de otra función, como un argumento de entrada. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mostrar en uno de por darle un ejemplo, cuando registramos los datos en el formulario, si yo quisiera, por ejemplo, aquí registrar el minuto o regresar la fecha, el mes o la hora en la cual se registró eh, ese registro de esa persona, cuando le dimos al botón registrar, entonces podríamos utilizar alguna función de esta, por ejemplo. Y así no tengo que inventarlo desde cero,
porque ya está hecho. Bien. Entonces, en base a esto es que va la tarea del día de hoy. Bien, la tarea del día de hoy va en utilizar algunas de esas funciones para nosotros poder facilitarnos la vida y tener un resultado X. Entonces, para ello tenemos por acá, si se fijan, la unidad ni siquiera es tan extensa. Tenemos por acá el ejercicio 6, y es en el cual vamos a trabajar todo lo correspondiente a las asignaciones de hoy. Temprano, un poco temprano en la tarde, me contactó uno de ustedes, uno de los chicos. Profesor, mire, a mí no me ha dado, el macro no me ha funcionado. Digo yo, compárteme, envíame una imagen de- del formulario como tal. Ahora envíame una imagen del código que tiene. El código le faltaban algunas cosas, pero luego le dijo que mira, tiene que hacerlo de este código que suministramos por el grupo de WhatsApp. Valida que todo esté correcto. Y recuerden que les dije en el encuentro anterior que los módulos del macro pueden corromperse cuando hacemos muchos intentos fallidos. Entonces, la recomendación que le hice en ese momento fue, cierra ese libro, descarga el libro nuevamente desde el portal e inicia de nuevo con el conocimiento que ya sabes que tienen que tomar en cuenta los puntos, la coma, los espacios, los símbolos que tenga el código y todo lo demás. Hazlo nuevamente y entiendo que te debe funcionar porque es, como les dije al inicio, esto que nosotros estamos haciendo es lo que nosotros le llamamos ya un ambiente creado y probado. Bien, entonces esto debe funcionar sí o sí. Entonces le suministramos los datos, le suministramos el código y le suministramos todo lo necesario para que funcione. Entonces, básicamente, aquí, si se fijan, en la clase anterior nosotros insertamos un hola mundo, ¿lo recuerdan? En esa ocasión nosotros trabajamos directamente insertando los datos directamente en el message box. Dígase aquí. En esta parte del código, entre comillas doble, nosotros insertábamos el valor que queríamos que se mostrara. Entonces, en este escenario, lo que andamos buscando acá es que yo pueda tener variables acá, que se llama cadena 1 y cadena 2. Esas variables le voy a asignar un valor, en este caso tengo la palabra hola, espacio al final, y la palabra mundo en la otra variable. Y luego tengo un message box que concatena cada una de las variables y me lo muestra en esta ejecución. Bueno, ahora, si en dado caso esas variables se están alimentando de un proceso anterior, puede ser entonces que hoy sea hola mundo, mañana sea hola Júpiter, mañana sea hola Marte, hola Tierra, y así sucesivamente. Bien, entonces, pero lo que queremos es hacerlo desde lo simple a lo quizás un poco más complejo. No quiero tampoco que se ofusquen, quiero que lo vayan digeriendo poco a poco y que luego entonces ustedes van a ir viendo, wow, pero mira, yo podría hacer esto. Buscan en internet. Si tienen alguna necesidad puntual y no saben cómo hacerlo, eso no es nada malo. Pueden buscar en internet, wow, mira, tengo esta idea, pero ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer aquello? Y o cualquier cosa me contactan y lo podemos ver, no hay problema. Voy a pegar esto por acá. Para trabajarlo en conjunto. Bien, entonces aquí está la imagen, que es con la que vamos a trabajar. Hola Jensi y Roberto, bienvenido. Ok, voy a bajar esto por acá. Vamos a... Algo así. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Debemos crear un botón, que es el botón, en este caso, el que nos va a permitir
invocar el hola mundo. Recuerden que tenemos aquí diferencias. El primero es el formulario, controles de formulario. Si yo quiero insertar un botón y relacionarlo a un macro ya creado. Bien, en este caso vamos a crear un botón como tal que va a decir hola mundo o cualquier cosa que queramos ponerle en el label. O si queremos desarrollarlo, podemos agregarlo de esta forma acá y automáticamente él nos va a abrir el desarrollador de Microsoft Visual Basic. Bien, entonces, recapitulando, no es necesario nosotros, si ustedes se fijan, ya tenemos este primer punto, que es el private sub, que es esta primera línea que tenemos acá, y el end sub. Dentro de lo que quiere decir esto, es yo le estoy dando la acción que va a realizar el botón cuando yo le haga clic. Mírenlo aquí arriba. Cuando yo le doy doble clic a ese botón que acabo de crear, dice, ok, cuando tú le hagas eso, ¿qué código tú quieres que se ejecute? Bien, puede hacer clic, doble clic, y así sucesivamente. Por lo regular, los botones se le dan un único clic. Entonces, aquí empezamos a colocar ya la definición. Entonces, por ejemplo, definimos. Din es el comando para definir la variable. Luego, cadena 1, que es la variable como tal. La variable no es más que un contenedor. En este caso va a tener estas palabras. Hola y mundo. Bien. As string quiere decir que el contenido de esa variable va a ser un contenido de texto, una cadena de texto. Bien, el contenido que nosotros vamos a insertar ahí, si ese string no lo podemos utilizar para calcular, para decir este valor más aquel. Bien, si vamos a utilizarlo para calcular, debemos usar el tipo de variable que se llama doble. Bien, entonces si se fija, aquí está el string, pero si yo escribo doble, hay un tipo que se llama doble. Mírenlo acá. Bien, entonces, dependiendo de los tipos de variables o del tipo de datos que yo vaya a insertar, entonces voy a seleccionar un tipo de variable específico. En este caso sería string, perdón, coma, cadena 2, que sería la segunda variable. En este caso yo estoy definiendo dos variables a la vez en una misma línea. As significa como, string también. Luego entonces paso a indicarle aquí qué valor va a tener cadena 1 y cadena 2. Por lo regular, cuando la definimos, las variables se definen con un valor 0. Entonces yo puedo acá decirle, ok, cadena 1 va a ser igual, entre comillas doble, hola, espacio. Cadena 2 va a ser igual, comillas doble, mundo. Y entonces en el message box, lo que vamos a hacer es invocar. Esta es la función que muestra el contenido en pantalla. Bien. ¿Dónde está la? Aquí vamos a ver si está esta función aquí. Mírenlo aquí. Cuando busco Message Box en la guía, me dice, despliega un cuadro de diálogo con un mensaje especificado. ¿Saben? Esa es la función que yo estoy invocando ahora mismo, de la misma que estaban en la guía, para yo decirlo que tú me vas a mostrar en ese cuadro de diálogo, cadena 1, la I comercial, que quiere decir concatena, une, cadena 2. Y ya el end sub lo tengo aquí colocado, que no es necesario agregarlo. Quiere decir aquí que aquí termina la función sub, en este caso, ¿bien? Entonces, le digo guardar, me dice que el documento no está guardado como macro, que si lo quiero guardar, le digo que en este caso, que no ha sido guardado, que me permita guardarlo.
Y aquí voy a elegir, siempre recuerden esto, libro de Excel habilitado para macros. Lo guardo. Me dice que existe, le voy a decir que lo reemplace. Ya ha sido guardado. A ver. Me dice Roberto, líder, yo hice todos los pasos, pero no me transfirió los datos a la plantilla de macros. Vamos a ver ese caso. Vamos a ver cómo estamos de tiempo hoy para ver si podemos revisar algunos de los casos que tengan pendientes. Pero vamos a avanzar primero con la información de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya finalizamos con el código, vamos a probarlo ahora. No le hemos cambiado nada. Vamos a quitar el modo de diseño para que nos deje ejecutarlo. Y aquí está. Si quiero habilito el modo de diseño nuevamente para cambiar la propiedad del caption. Vamos a ponerle aquí en el caption. Hola. Ya, así lo tenemos. Entonces, si vamos a macros, aquí no tenemos ningún macro porque no hemos grabado un macro como tal, sino simplemente le grabamos la información al botón. Si quiero editar ese botón, vengo a modo macro, veo las propiedades, en este caso ver el código, y ya aquí puedo hacer las modificaciones del lugar. Bien. Así de fácil tenemos el tema 1. Cada una de las páginas que vamos a estar trabajando el día de hoy tienen su código igual. ¿Por qué no se lo doy en texto? No les paso el comando en texto porque sería muy sencillo copiar y pegar. Y la función no es aprender a copiar y pegar. La función es que que ustedes logren identificar acá cada uno de estos comandos. Si mañana tienen que hacer algo, lo puedan utilizar. La función es que logren identificar que si hay un espacio de más en un lugar incorrecto, que si hay un punto de más o un símbolo incorrecto en alguno de los lugares, vean que le va a dar le va a dar un error. Bien, y que entonces debemos corregir eso. Entonces, en este escenario, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, porque en programación cualquier punto de más, una coma o un símbolo indebido, le hace un lío a cualquiera, como dicen en el argot popular. Bien, entonces, esa no es la idea. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer esta función? En esta función, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí, si se fijan, estamos definiendo una variable que se llama cadena también, del tipo string, que quiere decir que el contenido va a ser texto. Le introduzco en cadena las palabras hola mundo, y lo que va a ser el message box length, en este caso, le estoy diciendo message box, o sea, muéstrame, y len, si lo buscamos, lo que va a mostrar es la longitud de la cadena de carácter que tenemos, la función len, mirenlo acá, la función len nos ayuda a conocer la longitud de una cadena de texto, es decir, la cantidad de caracteres que conforman una cadena. ¿Lo ven? Entonces, ya aquí les da un ejemplo, le dicen, bueno, mira, la función len contará cada uno de los caracteres de la cadena y regresará un número. Este valor es el que tiene que regresar. Exactamente, Jensi. Pueden ser varias razones que estén impidiendo que el formulario esté corriendo. Lo primero es que cuando dice C9 int, recuerden que en la grabación del encuentro anterior, ahí lo pueden ver, hice mucho hincapié en que ese 9 hace referencia a que el título de la tabla debe estar en la fila 8 y que el valor se va a insertar en la fila 9 dependiendo del número del código que usted agregue acá. Bien, por ejemplo, si usted va a insertar en el formulario el número 1 en esa función que dice CINT, C9INT, ella lo que hace es que a ese 1, como el valor debe caer acá, ¿verdad? En el 9, estoy viendo la parte del formulario,
así darle una pista a los que todavía están pendientes. Cuando usted inserte el 1 en el formulario acá, él dice 9, que es el valor de la que ya tenemos aquí en el código, donde va a estar insertando el valor, más 1, y le hace un truco porque luego le resta ese 1. Bien, ese menos 1 le resta, entonces dice, ok, 9 más 1 son 10, menos 1, entonces va a caer en el mismo 9. Luego usted va a insertar aquí el 2, y él dice 9 más 2, que fue el valor que acabo de insertar, él va a decir 11, menos el mismo 1 que está en el código, va a quedar en la 10. Y esa es la forma que tiene el macro para identificar que la secuencia de los valores va a ir a la siguiente línea. Profesor, pero entonces, ¿qué pasa si yo del 1 salto al 3? Bueno, si tú colocas el 1, 9 más 1 son 10, menos 1 va a caer en el 9, ¿verdad? Pero si cuando vas a ingresar el próximo, le colocas un 3, entonces 9 más 3 son 12, menos 1, la siguiente información va a caer en el 11. Bien, claro, no son macros perfectos, son macros sencillos para que ustedes aprendan y se interesen en profundizar en el aprendizaje de este tipo de herramientas. Bien, pero esto se puede mejorar mucho para, por ejemplo, evitar, para que, por ejemplo, que ese número de macro sea automáticamente secuencial e incremental, que no dependa del usuario, que inserte un valor que pueda saltar una línea y dejarla en blanco, por ejemplo. Bien, pero ya eso es con la marcha. Eso son cosas que la vemos en la marcha. Entonces, exactamente. Entonces, vamos a continuar por acá. Entonces, ya saben lo que hace aquí esta función. Básicamente es bien sencillo, igual que la anterior. Div, cadena, as, string. A la cadena ahora le vamos a insertar nuevamente el valor, o sea, porque no tiene valor, la acabamos de definir. O la brings. Y entonces aquí, si se fijan, tenemos dos funciones operando una luego de la otra. Aquí yo le tengo el message bots, len, y la variable. Se la paso entre paréntesis para que ella sepa que es una variable y no una cadena de texto o un comando. Si se fijan aquí, las funciones las pasamos directas. ¿Por qué? Porque el sistema ya la, la conoce. Bien, todas esas funciones que acabamos de ver acá, ya el sistema las conoce y por esa razón no tengo ni siquiera que colocar símbolos de igual. Ya él automáticamente sabe que esa función va a devolver ese valor. Ahora, si voy a pasar una variable, la paso entre comillas para ejecutarla junto a la función. Bien. Y si voy a pasarle un valor a una variable, que es un valor, una cadena de texto, en este caso varias palabras, espacios, una oración completa, entonces lo hago entre comillas doble. Grabamos, como ya guardamos el archivo, no es necesario volver a hacer el grabado en el formato de Excel. Vamos ahora a cambiarle el nombre, propiedades, en el caption, aquí le vamos a cambiar el nombre, ponerle aquí longitud o cálculo de caracteres. Bien, desactivamos el modo edición, el modo de diseño para que nos permita ejecutar. Vamos a probarlo ahora. Aquí me dice que hola Brinks tiene 11 caracteres. Nos cuenta hola como 4, el espacio como 5 y Brinks como, en este caso, P-R-I-N-K-S, como 6 dígitos. Por eso en este caso me da 11.
¿Dudas? ¿Vamos bien? No hay complicación, ¿verdad? Si se fijan, el código que estoy insertando es el mismo de la imagen, o sea que es funcional el código. O sea, no hay problema, no hay trucos con el código. Si usted lo inserta tal cual, debe funcionar igual. Vamos a ver el siguiente. Tenemos 4 en este caso. En este escenario tenemos vamos a probar la función que se llama instr. Instr. Entonces, vamos a venir por acá. Nos dice en la guía, regresa a la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena. La posición de una cadena de texto dentro de otra cadena. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Aquí lo que yo le estoy pasando es que dentro de la variable cadena, que indique en cuál posición se encuentra la letra M. Bien. Entonces, lo que ya va a hacer es, va a ir contando. 1, 2, 3, 4. El espacio cuenta con una posición. 5, ¿verdad? Y en la posición 6 tenemos la M. Y por eso me devuelve aquí la posición 6. Bien. Entonces, vamos a copiarla para entonces ir haciéndola también por acá. Vamos a agregar aquí el botón mediante el cual vamos a hacer la ejecución de ese macro. Entonces, igual, tenemos aquí el encabezado y el pie de lo que debemos hacer. Entonces, o del botón que estamos ejecutando. Entonces decimos, din para declarar la variable cadena. Espacio como, significa as, como un tipo string. Ese string solamente permite insertar datos como texto. Él lo entiende de esa forma. Luego le digo, como esa variable la acabo de definir con un valor, el tipo solamente no tiene nada dentro, está en blanco. Entonces aquí le digo que esa variable cadena va a ser igual, o sea, va a contener dentro la palabra, entre comillas, o las palabras, hola Brinks. Hola mundo, bien. Entonces, luego de que ya tiene esos datos almacenados, ahora viene la función que yo voy a ejecutar. En Bots, muéstrame un cuadro de texto. In str entre paréntesis el nombre de la variable, que en este caso es cadena. Y aquí podríamos decir, coma, adicional a eso me vas a colocar o sea, de esa variable tú vas a extraer, vas a indicarme la posición de la letra, en este caso vamos a decir la S. Bien, la S. Entre comillas doble. Cierro el paréntesis. Vamos a guardar. Si quiero ejecutarlo aquí mismo, sin tener que guardarlo, lo puedo hacer aquí en Play. Bien. Puedo hacer en Play y cuando le doy a aceptar, entonces él me devuelve. Si hay un error, me lo va a decir también. Bien. Entonces, aquí está. Entonces, aquí yo hubiese podido también colocar, bueno, aquí él me está diciendo que busque la posición, pero vamos a intentar acá, que no lo tengo en una variable, pero no quiero alterar el contenido, pero luego lo veo. Entonces, quería agregarle un texto adicional, pero está bien, pero aquí me dice, por ejemplo, que es la posición 11. ¿Por qué? Porque hola, espacio, aquí tengo 5, más los 6 de Brinks y la S está al final en la posición 11. Si lo cambio aquí, le digo, bueno, no, va a ser la posición, la B larga, por ejemplo.
debe ser aquí el número 6. Me tiene que retornar el número 6. Me diga que Excel explotó. Ah, bueno, aquí está, número 6. Bien, vamos a guardarlo. Entonces ya más o menos tienen la idea. ¿Bien? Vamos a ver el último. Para que en este sé que se va a poner un poquito más interesante. En este escenario tenemos un análisis un poquito más profundo. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos, vamos a remover esto de acá. Aquí tenemos dos valores de examen, como este que está acá, que deben de coincidir, que ambos valores sean por encima de 70. Si uno de esos valores no está por encima o igual a 70, bueno, en este caso tiene que ser mayor de 70, automáticamente el participante reprueba y me lo debe informar aquí debajo. Bien, entonces estas son cositas que podemos unificarla junto con información que ya hemos visto antes, por ejemplo, el famoso aprobado y reprobado, que lo vimos en intermedio, podemos combinarlo con una función de formato condicional y que cuando el macro dé su respuesta, automáticamente, entonces, el formato condicional tome ese resultado y aplique un color a la celda o al texto. Estos valores que están aquí arriba son valores solamente labels, o sea, son valores que son prácticamente eh, para que nosotros podamos consumir y saber a qué se refiere con el 78. No son parte del código como tal. Entonces vamos a colocar por aquí examen 1, 2 puntos, enter. Podemos aquí hacer esto, a ver si me lo permite. Yo medio vago. Y aquí, como le tenía un 2 puntos delante, no me hizo el incremento. Bien, entonces, aquí vamos a trabajar con el resultado que esté acá. Aquí debajo vamos a poner un resultado. Y aquí va a ser el resultado, va a ser lo que va a devolver el macro, dependiendo de lo que esté aquí arriba. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A este vamos a decirle, bueno, vamos a crear una pequeña regla aquí. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, si el valor de esa celda, si un texto específico, y dice, por ejemplo, aprobado, el formato que va a adquirir sería verde y la fuente va a ser negrita, para que se vea un poquito más así. Ahí lo vemos. Si fuese reprobado, vamos a decirle. Si se fijan, no estoy jugando ni siquiera con un valor numérico como lo vimos en otros módulos. Estoy trabajando directamente con el texto, porque quien va a hacer el cálculo matemático, o quien va a hacer el cálculo numérico, no va a ser una prueba lógica de una función de Excel, sino el mismo humano. Entonces, reprobado. Negrita. Pero algo así. No hay nada porque ninguno de esos valores está aquí. Entonces, vamos a ingresar nuevamente el botón para programar ese botón y que tenga la ejecución que yo quiera. Entonces, vamos por acá. El botón lo tenemos aquí, Control ActiveX, que es el que nos permite a nosotros desarrollar una vez que el botón ha sido insertado. Hacemos doble clic en el botón y aquí tenemos nuevamente el private sub. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una función sí en macro. ¿Se acuerdan de la función sí que tenía una prueba lógica? Cuando vimos intermedio. Entonces, esa función, ese if, quiere decir eso mismo. Si la prueba lógica, mírenlo aquí, si B1, el valor que tenga B1 es mayor que 70, entonces si es positivo me da un resultado y si es negativo me da otro resultado.
Pero en otra área, en otra unidad del módulo de intermedio, vimos la función si combinada con la función y con la función o. No sé si lo recuerdan. En este caso lo estamos haciendo eso mismo, pero con el macro, con la programación de macro. Estamos invocando la función si y la función y, que lo que me permite es yo tener dos pruebas lógicas, bien, a la vez. Y que si una de ellas falla, pues el valor me va a dar falso. Si las dos son correctas, el valor va a ser verdadero. Y ese es el valor que se va a mostrar. Bien. Entonces, por eso hacemos la relación entre lo que hemos visto antes, para refrescarle ese y traer la memoria ahí, eso que vimos antes. Ah, pero mira, sí, se relaciona. O sea, que eso que hicimos de manera tan amigable, una función que ya estaba hecha, aquí lo estamos desarrollando desde cero. Entonces, por ejemplo, aquí yo vengo y le digo, if, y aquí tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis y las comillas dobles, que es lo que muchas veces traiciona a uno. Entonces, range, en range yo le estoy diciendo el rango de celda que haya seleccionado, porque no necesariamente tiene que ser una, pueden ser varias, pero en este caso es una sola. Y abro paréntesis nuevamente e indico la celda, en este caso B1. En este caso tengo que insertarle acá las comillas dobles. Cierro paréntesis. Punto el valor. Por eso dice value. Bien, el valor. Le di a enter y por eso como está incompleta me dio ese error. Es mayor de 70. Espacio 70. Y con este paréntesis que tengo acá, cierro esa primera prueba lógica. Bien. Entonces, introduzco. Y la segunda prueba lógica viene aquí. Range again. Abro paréntesis, comilla doble, B2. Comilla doble, cierro paréntesis, punto, value, el valor que tenga B2, sea mayor, espacio, espacio 70, cierro paréntesis, then, o sea, si eso es así, ¿qué vas a hacer? En el rango B4, B4, punto value como valor va a ser igual, o sea, ahí le está asignando, el B4 ahora mismo está en blanco. Si esas dos condiciones se dan, entonces a B4 tú vas a colocar el valor aprobado. De lo contrario, else quiere decir, si algo falla, entonces al rango 4, al rango B4, le vas a asignar como valor la palabra, entre comillas doble, reprobado. Y finalizas la función que abriste como sí, que sería end if. Bien. Aquí está. Lo voy a guardar, por si acaso. Vamos a probarla. Ya aquí la tengo guardada. Vamos a minimizarla y vamos a probarla ahora. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí calcular o calificar o evaluar. Entonces, si se fijan aquí, ¿qué hemos hecho? Miren,
todo el análisis que se hace en if se hace en base a dos celdas, que es B1 y B2. Por ende, el contenido a evaluar deben de estar en esas dos celdas. Bien. Claro, si quieren luego darle una forma mejor a esto, proteger las celdas y solamente dejar habilitadas las que ustedes quieren que sean modificadas para llevar al usuario por el carril correcto, utilizar validación de datos para exigirle al usuario que introduzca los datos de un tipo X, valores numéricos, texto. Son funciones que se pueden combinar. Bien, igual que también el formato condicional. Y al final le decimos acá que nos muestre en B4, igual acá, si el resultado es aprobado o reprobado, que sería B4, este valor de acá, esta celda de acá. Bien. Entonces vamos a probar primero aquí 71 y 69. Tenemos un valor por encima de 70 y un valor por debajo de 70. Profesor, ¿pudiésemos haber utilizado aquí mayor o igual? Sí, pudiésemos haber utilizado mayor o igual para que tomara en consideración o en cuenta el 70, un valor para... Bien, entonces le damos calificar a este modo de diseño, le quitamos. Y aquí nos dio un error. Vamos a ver qué error nos dio. Else sin if. Else sin if. Dice acá. Else sin if. A ver. Y yo tengo if. Then. Pero aquí yo tengo... else. Tengo range B4. Punto value. Igual. Reprobado. Hasta ahí estamos bien. Aquí tengo then. Vamos a bajar esto un poquito para ver si es que hay algo que no esté correcto. Tengo aquí private sub, command 1, clic en sub, y aquí tengo end if. Vamos a ver, aquí tengo entonces este valor hasta acá. Este que está acá. La estructura de aquí de yo más o menos identificar o alinear en los textos me ayuda mucho a yo visualmente poder identificar un valor que esté errado. ¿Bien? Entonces vamos a verificar. Aquí tengo en if, espacio, range. No tengo espacio aquí, tengo B1, entre comillas doble, punto value, espacio, 70, cierro, and, cierro aquí, range B2, punto value, espacio mayor, then, THN, range B4, value, aprobado. Entonces aquí tengo el else, está bien, range B4 igual, aprobado, y tengo un end if. Vamos a guardarlo. Vamos por acá. Ahora sí me funciona. Bien, entonces si se fijan, aquí me está diciendo reprobado, puesto que tengo un valor por debajo de 70. Si este valor cambia a 75, ya él automáticamente me cambia a aprobado. Y el formato condicional está haciendo su trabajo. Si elimino este valor y vuelvo y calculo, él vuelve y calcula. Bueno, entonces, mi recomendación
es que aquí ustedes no trabajan en este mismo orden, ¿eh? Que tengan el DEN acá, que sigan todas las reglas tal cual como se visualiza aquí, porque a veces el yo saltar de una línea a otra, se me agrega un espacio, no lo noto, y ya por eso me puede dar un resultado diferente. Me dio a mí en este momento, ¿bien? Entonces, ¿dudas o aclaraciones sobre el punto? Vamos a ver. Ah, bueno, Jensi. Ah, bueno, Jensi, usted iba ejecutando conmigo en línea. No se pierde. Eso es para que si no le funcionaba, ahí mismo me iba a decir, no, a mí no me funciona, venga, vamos a revisar. Excelente, excelente, me alegra mucho, esa es la actitud. Bien, señores, nos quedan unos 5 minutos. No sé si alguien quisiera compartirme su archivo para revisar el formulario de los que tienen algún error o lo dejamos aquí. Básicamente era el contenido que teníamos que ver el día de hoy. Ya básicamente luego de acá que tenemos en la unidad es colocar la actividad acá. Si tienen alguna duda pueden trabajar también en en el foro de dudas y el foro de cierre en el cual les agradezco participen acá. No tiene puntuación, pero den su parecer sobre el curso, si hay algo que mejorar, lo que entiendan que debemos mejorar, lo puede colocar aquí, por favor. Y con mucho gusto tramitaremos su solicitud o su parecer. O si entienden que todo está bien, también será bienvenido. Y nada, de verdad me retiro a las órdenes para cualquier requerimiento adicional que tenga. Cuéntenme. ¿Todo bien entonces? Bueno, pues excelente. Entonces, para mí todo un placer trabajar con ustedes siempre, con Brinks, siempre procurando estar al tanto con las capacitaciones de su personal. Nuevamente, me reitero a sus órdenes y cualquier duda o aclaración, ya tienen los canales para contactar. De mi parte, un Hola, placer. ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién está por ahí? Ginza, Edward, ustedes saben que yo no me Hola. iba a quedar callada en este cierre. No, pero usted vino Eh, con un nombre diferente ahí. ¿Yo quién? es Juana. que no estoy conectada por la misma vía. Saludo a todo el equipo Ah, Brings, mi familia Brings. Definitivamente este es un cierre espectacular. Ay, hola, me encanta que me estén saludando así. Who are you? I don't know. Who are you? Aquí estoy, equipo. Dije que no los iba a abandonar, pero no podemos dejar este cierre sin aplaudirnos todos, porque definitivamente es una carrera importante ya la que traemos con Excel, con Edward, que ha venido desde el básico, intermedio. Creo que ya somos una familia, este grupo, sí. definitivamente. Y ya cada uno, ¿verdad? Como que sigue el mismo lenguaje. Yo no quise dejar pasar por alto esta última oportunidad porque aunque ya no estoy físicamente con todo el equipo en la estructura, vamos a decirlo, en planta, siguen digamos, los lazos y este grupo nos une más. Entonces, nuevamente, Edo, agradecer. No es que nos deja porque vamos a ver qué sigue adelante, cuáles son las nuevas oportunidades de capacitaciones que hay. A todo el Sí. equipo también les agradezco que estuvimos hasta esta última jornada. Nos faltan algunos por ahí subir las tareas, pero ya estoy trabajando en esto. Prometo ya concluir para subirlas todas. Así que de mi No, parte nuevamente, gracias. Y equipo, me gustaría escuchar a los que vienen desde el básico, intermedio, cómo ha sido esta experiencia. Para mí ha sido de verdad un antes y un después, no la voy a describir de otra forma. Y también todo muchas el gracias. acompañamiento de Eduardo y al Infotec también por darnos estas facilidades de poder formarnos. Excelente. Y no se van a zafar tan fácil de mí, ¿eh? Yo esta semana ya, Qué bueno. a partir de mañana pasada, yo estoy mandando fuego y calificaciones por el grupo, para que así Excelente. se me pongan al día lo que tengan un poquito rezagado. Pues un abrazo a todos y estamos en contacto. Un placer, de verdad. Muchas gracias, Ginza, por el apoyo y seguimiento. Y enhorabuena. Seguimos en contacto. Pasen buenas.
Un placer. Bye, bye. Seguimos en contacto. Gracias. Siempre a la orden.